el ministro se ha despedido ayer a la par de haber fracasado la compra de fertilizantes. Una compra de fertilizantes que el gobierno vino anunciando hace casi 2 meses y que supuestamente ayer se iba a adjudicar la buena pro, pero una serie de vicios y equivocaciones han hecho que esta licitación internacional sea declarada desierta. Nosotros vamos a hablar de esto y de otros temas con Milton Borgese. Él es exministro de Agricultura. Bienvenido, señor Borgese, a Exitosa Perú. Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Mucho gusto. ¿Qué le parece a usted primero la rotación que hay, ¿no?, en un ministerio que siempre debió ser muy importante, pero ahora más, porque ya el mundo está en alerta por lo que se viene? Resulta que el señor fue sindicado por la mala designación, luego se supo que había estado en la cárcel, luego renuncia en medio de un partido y dice me voy irrevocablemente. Y antes de irse ya se tiene información de que ha dejado 8 designaciones. 8. Exitosa. Entre ellos está el asesor de alta dirección del despacho, luego está el director ejecutivo de programa de compensaciones para la competitividad, el director de la Oficina General de Administración del Ministerio, y así son 8 personas que él ha ido, a ver, por otro lado también designó, bueno, son nombres que en realidad no son conocidos en el medio, ¿no? Entonces, en una serie de cargos, en total 8. Mire, la verdad es que es una total irresponsabilidad estar seleccionando perfiles absolutamente inadecuados para los cargos ministeriales en el Perú, y esto se refleja claramente en que nada de lo que se anuncia se ejecuta. Si vemos el perfil del último ministro de Agricultura, en realidad de los 2 últimos ministros de Agricultura, y en realidad de casi todos los miembros del gabinete, es que no tienen la calificación académica ni mínima necesaria para asumir un cargo de estas características, no tienen la experiencia profesional sectorial mínima para conocer de qué se trata lo que van a tomar decisiones. En tercer lugar, no tienen experiencia en gestión pública, jamás han gerenciado nada, menos presupuestos importantes. Y finalmente, la última característica, y no por eso no la menos importante, es que suelen estar involucrados en actos contra la justicia. El ministro que acaba de renunciar había sido reo, el anterior había sido 2 veces acusado de asesinato. Exitosa. Y con estos cambios, cada vez que entra uno de estos personajes, sacan a los funcionarios que quedan y son reemplazados por otros más bien adictos a esa gestión. Y eso nos lleva claramente a problemas. Por ejemplo, el ministro se ha despedido ayer a la par de haber fracasado la compra de fertilizantes. Una compra de fertilizantes que el gobierno vino anunciando hace casi 2 meses y que supuestamente ayer se iba a adjudicar la buena pro, pero una serie de vicios y equivocaciones han hecho que esta licitación internacional sea declarada desierta. Con lo cual, declarada desierta, ni eso saben hacer, Diosito Santo. Ya pero fue es que declarada ponen desierta. gente que no conoce, que no tiene la experiencia. Por lo tanto, uno espera que no hayan resultados en la gestión. Muy bien, entonces se fue antes del escandalazo que se le venía, porque varias veces estuvo diciendo y advirtiendo que íbamos tarde en esta licitación cuando el resto del mundo está que se arranchan los fertilizantes. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no se ha conseguido comprar nada? ¿Ha sido por ineficiencia? ¿Porque se han hecho mal
no sé, usted que sabe cómo se hacen estos procesos, ¿en qué se habrá fallado? Mira, lo primero que se falló fue desde la norma de origen, ¿no? No permitieron que los nacionales, los proveedores nacionales de fertilizantes participen en esta licitación. Y son ellos justamente los que conocen en detalle cómo funciona el mercado internacional, saben dónde están las ofertas, saben los precios, los volúmenes, las calidades. Entonces ellos eran los que tenían que haber sido los principales dinamizadores de esta licitación. Sin embargo, entiendo. Cuando se decía, nos está explicando de que esta licitación internacional para comprar los fertilizantes estaba ya mal hecha, estructurada desde el comienzo, porque solamente se abrió el espectro a los proveedores internacionales y se cerró para los proveedores nacionales, que son los especialistas en comprar al extranjero, porque nosotros tenemos que exportar siempre, nosotros no producimos. Y ahí fue el problema, ellos son los que tienen todo el contacto. Así es, efectivamente. Esa fue una de las primeras fallas, pero recordemos que esta compra de fertilizantes también con el ministro anterior al que acaba de renunciar, también ya se había anunciado que se había negociado con Bolivia, Sí. y que iban a llegar las 70,000 toneladas de urea a la brevedad. Sin embargo, en ese momento, cuando se anunciaba ese cierre de negociación, renunciaron a varios funcionarios del Ministerio de Agricultura, porque parece ser que la negociación la había realizado el secretario general del ministerio sin participación de las entidades técnicas, y que el precio que se habría acordado era 30% superior al precio internacional, lo cual era muy poco transparente y muy poco competitivo para el país. Y en eso vino el cambio de ministro y ahora viene otro cambio de ministro. Y justamente cuando me preguntabas qué consecuencias tiene el poner gente y equipos incompetentes en la gestión, el resultado es justamente esto, que las medidas del sector público para mitigar un problema o no son adecuadas o no llegan a tiempo por la impericia de los que las tratan de implementar. Muy bien, entonces esta licitación ha estado a cargo de Agrorural, ¿no? Así es, de Agrorural, que es el ente competente, y son ellos los que han declarado el concurso desierto el día de ayer. Muy bien, y entonces Agrorural está el día de hoy en Exitosa. Ha estado aquí el presidente ejecutivo, el director de Agrorural, diciendo de que él es una persona muy capaz, que él sabe hacer las cosas, pero usted que tiene experiencia en este campo, dígame, ¿lo conoce de algún lado? ¿Sabe quién es? ¿Sabe de su expertise? ¿Sabe de su experiencia? Él se llama, se lo recuerdo, él se llama, aquí lo tengo apuntado, a ver, se lo voy a decir porque director ejecutivo de Agrorural, Rogerio Guamani. ¿Lo conoce? Él ha sido funcionario, director agrario de la región Junín. Él es una persona de confianza del presidente del partido Perú Libre. No se le conoce experiencia a nivel nacional, sí experiencia a nivel regional. Es parte del equipo de confianza, como digo, de Vladimir Cerrón, parte de su equipo que como parte de las cuotas de poder que tiene el presidente del partido en los distintos ministerios, le tocó también determinar que esta persona debía estar a cargo de Agrorural. Sí, incluso se sabe que él tuvo algunas comunicaciones con gente ligada a los dinámicos del centro. Entonces, pero mi pregunta era que en el tema agrario, porque así como los mineros se conocen, los agroexportadores,
la gente del agro se conoce, usted no lo conoce para nada. No. No, el ministro que acaba de pasar, para nada, no era una persona ni siquiera conocida, no tenía, como digo, no tenía ni las competencias académicas, ni el conocimiento sectorial, ni la idoneidad, tampoco en sus antecedentes penales, ¿no? Y menos experiencia en gestión pública, que es fundamental, porque conducir una licitación en un sector no es algo fácil, es algo complicado. Es plata pública y la plata pública está sujeta a una serie de normas que hay que conocerlas. Ahora ya se cayó esta licitación. Hacer otra licitación demorará por lo menos 70 u 80 días cuando ya la campaña grande esté empezada y el Estado no va a poder hacer nada para solucionar o mitigar los efectos de la crisis de fertilizantes. Y además nadie va a garantizar que así como se equivocaron en estas bases, en toda la gestión, el equipo que pongan sepa. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Porque yo me imagino que cuando mueven todo el equipo, hacen todos los cambios, se va este ministro moviendo más gente, y los que sabían y los que ya han hecho carrera pública son sacados, dejados de lado, o simplemente ya los despidieron y no hay nadie especialista en hacer esto, que en algún momento ha sido fácil comprar o no, o nunca se nos hizo fácil comprar. No, pero justamente para eso hay gente experimentada que podría haber solucionado. Lo ideal hubiera sido que convoquen al sector privado, que es el que compra todos los días, sea los importadores de fertilizantes comerciales, o sea también las asociaciones empresariales agrícolas, por ejemplo, los que producen uvas, los que producen arándanos, los que producen paltas. Son asociaciones que funcionan empresarialmente y que también importan directamente fertilizantes. Si el gobierno no tuviera esta antipatía contra todo lo que es sector privado, si no tuviera la antipatía contra todo lo que es generar riqueza, podría haberlo sentado en la mesa y encontrar los mecanismos adecuados para poder acceder al fertilizante en los principales mercados del mundo. Pudo haber también implementado la diplomacia comercial pública, conversando con China, enviando misiones a China para poder conseguir parte de la producción china para nuestro país, pero nada de eso se ha hecho. Nada de eso se ha hecho por ese desconocimiento justamente que estamos conversando. Y además se lo están advirtiendo y advirtiendo. Hace unas semanas yo entrevistaba al ex presidente regional de ICA, que es exportador, y nos decía, a nosotros no nos falta el fertilizante porque tenemos pues los canales expeditos para comprar, y ya se los dicen, les están tendiendo los puentes y simplemente no hacen caso. Y esto en cifras de pobreza, porque si no tienen fertilizantes, si no tienen lo que ellos han prometido, si viene la crisis alimentaria, sí va a chocar, porque también hay quienes dicen, el fertilizante en realidad se necesita en ciertas partes del país. Es mentira que se necesita en todos lados. ¿Cuánto se necesita en realidad? ¿Se necesita todo lo que están comprando o es más populismo que nada? No, a ver, la demanda por fertilizantes es 1.200.000 toneladas, de los cuales aproximadamente el 40% es principalmente urea. Y esa urea principalmente se requiere en la costa, porque en la sierra generalmente los agricultores fertilizan con fertilizantes orgánicos, o guano principalmente. Entonces en la costa, sí, sin que eso quiera decir que en la sierra no haya gente que usa urea, también hay gente que usa urea, pero fundamentalmente abonos orgánicos. Entonces en la costa los principales demandantes de esta urea son los agricultores familiares orientados al mercado interno, que son 3 cultivos:
papa costeña, maíz amarillo, que es el insumo para la industria pollo, avícola, claro. y arroz. Son 3 productos que son fundamentales en la canasta básica, sobre todo de las familias más pobres. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias por explicarnos en extenso qué es lo que ha pasado con esta licitación y los movimientos dentro, y movimientos nada beneficiosos para nuestro país dentro del Ministerio de Agricultura. Exitosa. Muchas gracias a Milton Bongese, exministro de Agricultura.